Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta reunión extra para aclarar dudas y o consultas sobre el trabajo. Y vamos a partir viendo también el tema, como les había dicho, de cómo podemos restablecer nuestra contraseña. Que, déjenme buscar aquí el instructivo. Se fijan, este instructivo de Moodle muestra que inicialmente ustedes podían entrar con su correo, en este caso, en realidad era con su root como usuario y los primeros 4 dígitos de su root como contraseña. Sin embargo, voy a hacer aquí mi sesión para mostrarles. Hubo como un apagón en el sistema, o sea, como que se desconectó un poco, y esto ya no está funcionando, sino que uno tiene que restablecer su contraseña y uno tiene que ir a esta parte cuando entra al link virtual.ipleones.cl, pone olvidó su nombre de usuario y contraseña, y ahí usted puede buscar según su correo electrónico o buscar por su dirección de email, por ejemplo, el correo. Josmate, ¿está por ahí? Sí, ¿Cuál es su correo electrónico? Disculpen. josmade.alvis @alumnos.ipleones, ¿no? ¿Así? Sí, .cl. Y ahí lo podemos buscar. Y ahí, mire, vamos a continuar. recién me llegó. Y usted le pone continuar. Y ahí le debería llegar justamente a su correo electrónico la opción para restablecer la contraseña. Y ahí usted me comenta si lo resuelto. Mientras nosotros aquí estamos en laboratorista dental, sección 62. Y nosotros estamos aquí en la unidad 1. ¿Puedo hacerlo? Sí, recién me abrió ahora sí. Perfecto. Gracias. De nada. Y aquí están bueno, los contenidos de la unidad. Si ustedes se fijan, que es globalización y ética como objeto de estudio en un mundo global. Y aquí está el trabajo que nosotros tenemos que realizar, que es aplicando lo aprendido desde la unidad 1. Aquí nos da el ejemplo de cómo lo podemos hacer. Bueno, ya no lo podemos subir al aula porque está deshabilitado por fecha, pero me lo pueden enviar a mi correo electrónico, que mi correo es arturo.aliaga.c@docentes.ipleones.cl. Y ahí ustedes tienen el correo electrónico al cual me lo pueden enviar. El trabajo, comparto, por donde se me perdió un poco. No, pantalla. Ya, ahí pueden verlo. Dice, aplicando lo aprendido unidad 1. Bueno, este trabajo, si ustedes se fijan, aquí están las instrucciones, tiene como foco central esta pregunta: ¿cuál sería la relación entre globalización y ética? Para poder responderlo, además del contenido que yo les mostré, que vamos a revisar igual por si se pegó mi Word, cosas que pasan. Ya, estaba convirtiendo otra grabación. Tenemos este link de acá, que es un artículo que está publicado en la Organización de Estados Iberoamericanos, que es la organización
que ahora ustedes lo vemos acá, y que es el artículo que se llama ¿Por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural? Que es el que ustedes tienen que leer, que es un artículo corto, no tiene más de 2 páginas, en el cual se trata el tema de la diversidad cultural. Y esto ustedes lo van a relacionar con lo que está acá. Por ejemplo, que es la globalización, que nosotros aquí entramos, se nos carga aquí el concepto de globalización, por ejemplo, que aparecen estas 2 partes, que es la globalización y las características de la sociedad actual. Nosotros vamos a darle clic a globalización, y aquí aparece la definición del concepto de globalización. Fijan, que es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, en una aldea global. Esta es una idea que planteó un sociólogo canadiense que se llama Marshall McLuhan en los años 60, en la época en la cual existía solamente la televisión, la radio y el teléfono. No existía internet todavía. Imagínense, si en esa época ya se consideraba el mundo como una aldea global, que cada vez era un mundo más pequeño porque estaba todo conectado, hoy en día ya no hay campo de comparación. O sea, yo perfectamente podría estar en China haciendo esta clase y ustedes en Santiago de Chile. Parte de lo que es la globalización implica también de la interiorización, en este caso, de tradiciones inclusive de otros pueblos. Por ejemplo, festividades como Halloween o como los huevitos de Pascua ahora en Semana Santa o la Navidad, que son tradiciones extranjeras, hoy en día son parte de la cultura latinoamericana. Así, por ejemplo, vemos el caso de Chile como un país multicultural debido a las diferentes olas migratorias de los últimos años, y además de la migración que se ha venido dando a lo largo de los últimos cientos de años, donde en Chile existen los pueblos originarios, por ejemplo, pero hay pueblos que también son migrantes. Por ejemplo, el pueblo mapuche es originario del sector de la Patagonia Argentina más que del sector chileno. Ellos migraron a través de la cordillera, o existen también, por ejemplo, hubo mucha influencia del pueblo inca en el norte de nuestro país. Tenemos migrantes, en diferentes camadas de migrantes, llegaron migrantes alemanes, croatas, italianos, por ejemplo, yugoslavos. Después, en los últimos años, empezaron a llegar migrantes peruanos, bolivianos. Después, ¿cómo se llama? Llegaron migrantes haitianos, migrantes, ¿cómo se llama? Venezolanos también, ecuatorianos, colombianos. O sea, Chile es un país multicultural hoy en día, y en el cual conviven no solamente una etnia, sino múltiples etnias, múltiples razas. Y eso nos lleva a ver que este concepto de globalización, vemos el mundo como un solo globo, en este caso como una sola unidad. ¿Se fijan? Aquí, por ejemplo, el tema del idioma también es algo esencial hoy en día. Cada vez se vuelve más necesario, por ejemplo, saber inglés, que es como la lengua universal hoy en día, pero también poco a poco ganando el chino mandarín. O sea, gran parte de la industria que nosotros tenemos en nuestro país viene de China. O sea, las cosas que compramos, por ejemplo, en la vida cotidiana, no sé, uno compra un mueble hoy en día en una tienda del retail, y ese mueble fue hecho en China, o puede haber sido hecho en la India o en Tailandia, al otro lado del mundo. Y inclusive nosotros vemos diferentes factores aquí, por ejemplo, a nivel, no sé, como lo que estos diferentes conceptos como son el provincialismo, el policentrismo y el geocentrismo, que nos ayudan a comprender el mundo desde diferentes ópticas. Por ejemplo, hay personas que son provincialistas, en este caso, que piensan que lo suyo es lo mejor y que no hablan otros idiomas, no se abren a otras culturas, como son casos como países como Francia. Francia es un país en el cual solamente se habla francés, por más que inclusive Francia hoy en día tiene una gran población de personas afrodescendientes, como son personas de Argelia, Senegal o Haití, que fueron colonias francesas y que hoy en día conviven en este país, pero ellos se ven forzados a abandonar su propia cultura y a adoptar solamente la cultura francesa. Si ustedes algún día tienen, no sé, la posibilidad de viajar a Francia, se van a encontrar de que si uno lo intenta hablar en inglés o francés, no lo va a pescar. Si le intenta hablar en español, lo va a pescar un poquito más, pero no tanto, y ellos prefieren que usted haga el intento de hablar un francés medio tarsánico a hablarle en otro idioma. Porque hay un tema de que ellos consideran que su idioma, su lengua es la mejor.
Inclusive el francés, por ejemplo, el galo, es una de las lenguas que menos ha mutado, que menos ha cambiado desde la Edad Media. Por eso es una lengua igual bastante difícil de aprender en muchos aspectos, porque no se ha ido simplificando, adaptando como el inglés o el español, que han ido mutando y variando dependiendo del sector. Existe lo que es el policentrismo, por ejemplo, que habla de ¿cómo se llama? De lo que implica acá, por ejemplo, las diferentes culturas que coexisten dentro de un país. O sea, por ejemplo, muchas veces nos pasa que, claro, hay empresas que intentan, tienen, por ejemplo, una forma de ser industrial e idéntica para todo el mundo, como es McDonald's, por ejemplo, o Coca-Cola, pero que se han tenido que ir adaptando a los diferentes países. Por ejemplo, Coca-Cola en Perú no penetró tanto, así que ¿qué opción les quedó? Comprar Inca Kola, que era la bebida propia de Perú, o en casos, por ejemplo, de McDonald's, no sé, McDonald's en México, tuvo que adoptar meterle picante a las hamburguesas para que los mexicanos la compraran porque ellos estaban acostumbrados a comer con picante. O con los judíos, por ejemplo, los judíos solamente comen un tipo de corte de carne que es el estilo kosher, que es el estilo propio tradicional de ellos. Así que en Israel, por ejemplo, existe el McDonald's kosher, o inclusive en países que tienen una cultura, una gran población judía, como es el caso de Estados Unidos o Argentina, más cercano a nosotros, existen los McDonald's kosher. O sea, uno va, por ejemplo, no sé, hay un mall en Buenos Aires que es el Abasto, que es como el mall más grande, como sería como, no sé, nuestra Costanera Center, y en el Abasto hay un McDonald's Culture donde están las personas judíos ortodoxos en este caso, que andan con su vestimenta tradicional, por ejemplo, vestidos de negro, con las trencitas, y ellos comen en ese McDonald's. Así que hay hasta cierto punto dentro de esto de policentrismo, por ejemplo, el reconocimiento de las identidades de cada sector. O sea, dentro, por ejemplo, del reconocimiento que se busca hacer con la nueva constitución, entender a Chile como un Estado plurinacional, es reconocer la identidad de los diferentes pueblos que existen y que habitan en el mismo territorio, y que implica eso, o sea, reconocer, por ejemplo, no sé, a los pueblos originarios, reconocer a los diferentes pueblos migrantes que hay dentro de Chile, porque no todos nos vemos representados, por ejemplo, con la figura clásica del guaso chileno, de esta figura como del guaso criollo en este caso, o de la chinita en este caso, como ¿cómo se llama?, de la guasa de salón, porque eso abarca solamente la zona centro-sur de Chile. En el norte del país existen otro tipo de culturas, en el sur existen otro tipo de culturas, por ejemplo, podemos toparnos, no sé, las personas, los chilotes, las diferentes comunidades mapuches, las personas de la Patagonia, por ejemplo, los magallánicos, que se sienten muchas veces más cercanos en tradiciones y en cultura argentina que a Chile, o en el norte mucho más cercano a la zona andina, o existe, por ejemplo, sincretismo cultural, la mezcla entre bailes tradicionales de diferentes culturas con festividades religiosas, como en el caso de la fiesta de la Tirana, o en el caso, por ejemplo, de hoy en día, que está mucho más fuerte en Chile, que es la identidad, por ejemplo, del pueblo venezolano, o la identidad del pueblo peruano, o el pueblo boliviano, por ejemplo, que son, o inclusive del pueblo haitiano, que son personas, por ejemplo, que a diferencia de los otros migrantes, los haitianos tienen una lengua propia, que es el creol, y que es un dialecto del francés, que hoy en día ellos tienen que adaptarse a hablar en español, pero su lengua no es enseñada y su cultura no es conocida por el resto de las personas. A diferencia, por ejemplo, hoy en día de algo propio, por ejemplo, lo que es la cocina peruana o la cocina venezolana o la cocina en menor medida boliviana, han ido penetrando poco a poco en la cultura chilena, donde hoy en día, por ejemplo, no sé, comidas como la arepa, es común encontrar inclusive puestos en la calle donde uno tiene un carrito de sopaipillas chilenas y un puesto de arepas. Y eso va en parte del reconocimiento a la identidad cultural de los pueblos. Y ya yendo un poco más al extremo, por ejemplo, tenemos el geocentrismo, que es ver el planeta como uno solo, en el cual empresas como Google, por ejemplo, nos muestran que Google funciona de la misma forma en todo el mundo. La única diferencia es que ellos integraron, por ejemplo, un traductor a todas sus aplicaciones, y Google está traducido a todos los idiomas modernos, por ejemplo, en el cual el mismo Gmail que yo ocupo acá en Chile lo pueden ocupar en la India, no sé, en Sudán,
en Qatar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia, etcétera. Pero esto es un tema que muchas veces, por ejemplo, hay cierta reticencia en este caso, o resistencia a este tipo ¿cómo se llama?, de geocentrismo por países, por ejemplo, como China, en el cual todas las aplicaciones, redes sociales, por ejemplo, de origen norteamericano están prohibidas, y los chinos, por ejemplo, ellos tienen una aplicación única que se llama WeChat, que incluye todo lo que nosotros hacemos con múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en WeChat uno tiene Facebook, Instagram, Tinder, Grindr, tenemos pedidos ya, Uber Eats, todo integrado en una sola aplicación, donde ellos pueden conocer pareja, contactar con amigos, amigas, subir fotos, comprar en línea, hacer todo por medio de esta aplicación. Pero que va mucho también de la cultura china, en la cual ellos son una cultura más cerrada hacia el resto ¿cómo se llama?, hacia esta globalización en la cual no tanto por una defensa de tradiciones, sino por una defensa un poco más ideológica. Que eso es lo que nos muestra. Y bueno, yendo más allá, aquí tenemos esta actividad que nos permite hacer términos pareados, y ya nos vamos pasando, por ejemplo, al siguiente contenido, que tiene que ver con la ética en el mundo global. Y cómo la podemos ir entendiendo. O sea, ¿qué es esto que llamamos ética y que está aquí metido? Vamos a comenzar. Y aquí vemos, por ejemplo, ciertas definiciones como la ética, entendiendo la ética como un conjunto de costumbres o de hábitos y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano, por ejemplo, en una comunidad. O sea, nosotros como seres humanos establecemos normas de comportamiento en la medida que vamos avanzando y con respecto al tiempo, o sea, son hábitos. Así como yo aprendo, por ejemplo, a ocupar un tenedor, una cuchara, como un hábito, una costumbre, también establecemos ciertas normas para llevarnos mejor en sociedad. Y nosotros vemos que, por ejemplo, no sé, hay normas que en el pasado eran bien vistas que hoy en día no. Lo podemos ver inclusive con cosas tan simples como el humor. Entonces, hace 30 años eran graciosos personajes, no sé, como típicos chilenos como Dino Gordillo, no sé, Checho Irane o Coco Legrand. Pero hoy en día son personas que caerían dentro de la categoría de funables, porque ya no es gracioso, por ejemplo, reírse de una mujer o reírse por el hecho de ser mujer o reírse, por ejemplo, de una persona homosexual por ser homosexual, que es una condición en este caso por su identidad sexual o por la identidad de género de una persona, sino que lo correcto es respetar la diversidad. Y eso tiene que ver con un cambio, en este caso, de las costumbres, los hábitos dentro de nuestra sociedad. Y queda de la mano también con lo que es la moral y la acción humana. O sea, la moral tiene que ver con algo muy propio, que puede que haya personas que consideren todavía gracioso ese humor, es válido desde la subjetividad, desde lo que yo creo. Por ejemplo, yo puedo considerar, no sé, ver un video de Dino Gordillo hace 30 años, encontrarlo gracioso, pero socialmente no es bien visto. La ética tiene que ver con eso, con cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Por eso es muy importante dentro del ámbito laboral. Nosotros cuando hablamos de una ética global, hablamos de que hoy en día, como ya hemos revisado, la globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, de internacionalización de la política, las relaciones económicas, y las finanzas y el comercio. O sea, hoy en día la ética también en el ámbito laboral, las normas son globales. Ya no es válido, por ejemplo, la figura de la jefatura, que es muy propia de Chile, como del patrón de fondo, de la persona que hacía y deshacía en la empresa porque era el dueño, porque globalmente eso no está bien visto y no es aceptado. Hoy en día se deben respetar las normas, en este caso los derechos de los trabajadores, una jornada laboral. Yo ya no puedo obligar a las personas a trabajar más de 45 horas sin pagarle. E inclusive existe un tope de horas extras que uno puede hacer. Yo no puedo trabajar 7 días a la semana, es ilegal. Tengo que tener por lo menos un feriado legal a la semana. Eso es una cosa que, por ejemplo, y se ve que la ética laboral es el conjunto de normas y principios que las personas aplican en el día a día en el ejercicio de su actividad profesional. O sea, hay ejemplos aquí, como vemos, como en el secreto profesional, que se da entre un médico y paciente con el diagnóstico. Yo, por ejemplo, puedo ver una persona que tiene el diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica y que no es revelado. Por ejemplo, hoy en día, si una persona, que es algo común, tiene una licencia psiquiátrica por estrés o por depresión, esos diagnósticos de la licencia son secretos,
son privados. El empleador no sabe cuál es su diagnóstico. Él simplemente sabe que usted está con licencia médica. Se subentiende, obviamente, la mayoría de las veces que si es una licencia de muchos días es una licencia psiquiátrica por algún tipo de patología, pero se evita revelarlo porque se genera un estigma frente al trabajador. O sea, y que es algo que no corresponde. Lo mismo pasa, por ejemplo, con enfermedades terminales. Si una persona tiene algún diagnóstico de alguna enfermedad terminal, muchas veces, y que ya no es reversible, que por más que le hagan tratamiento, lo único que va a hacer para la persona a lo mejor es prolongar la agonía, la persona puede querer guardar el secreto y no decirle a su familia porque considera que va a ser peor porque lo van a forzar a lo mejor a seguir un tratamiento paliativo que va a hacerle más daño que bien. Así que están ese tipo de cosas. O la fuente de información de un periodista, y que es algo que pasa muchas veces en países como México, con los cárteles de droga, donde a lo que los mexicanos llaman los, por ejemplo, y aquí también pasa en el lenguaje coloquial chileno, el sapo, por ejemplo, o la persona ¿cómo se llama?, que filtra información de una organización delictual, es asesinado. Lo mismo que el periodista. O sea, México es el país más peligroso para ser periodista. O sea, ya en lo que va del año han muerto casi 20 periodistas mexicanos, si no estoy mal, o sea, imagínense. Así que es muy importante tener esto en consideración, al igual que el respeto, por ejemplo, entre los colegas. Por ejemplo, no es bueno realizar comentarios de pasillos o hablar, por ejemplo, mal de alguien o expresarme mal de alguien simplemente por alguna característica, no sé, su raza, su nacionalidad, por ejemplo, su orientación sexual, su identidad de género, etcétera. Son conceptos que hoy en día éticamente es reprobable. Así que tenemos que ver que esto va de la mano con una evolución como sociedad humana, no solamente como sociedad chilena, sino que hay que ir quitando cosas que son muy propias de la cultura chilena y entender ¿cómo se llama? Que por más que, por ejemplo, no sé, a mí me desagrada una persona por X característica, no es, la sociedad no está de acuerdo conmigo y el que tiene el problema en ese caso soy yo, no es la sociedad. Se fijan, a grandes rasgos, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver ciertos conceptos que hoy en día están muy en boga y que tienen que ver con lo que es la inclusión social, que la inclusión se da no solamente en el aspecto, por ejemplo, de la imagen, con personas de la tercera edad o personas con capacidades físicas diferentes, sino también con respecto al ámbito del origen étnico, social, por ejemplo, o de género en este caso, o las creencias religiosas. Yo no puedo discriminar ni apartar a las personas por estas características, sino que yo debo incluirlas socialmente y laboralmente. O sea, muchas veces se malentiende que la inclusión laboral como solamente personas con capacidades físicas diferentes. Es como que, no sé si lo han visto, pero en la mayoría de los puestos de trabajo en los cuales se pone que ley de inclusión, se considera, se pregunta si usted tiene alguna discapacidad física. Y eso no es inclusión al 100%, solamente incluir una parte, o en este caso casi como la cuota de inclusión, así como que mostremos de que somos una empresa inclusiva. No es lo correcto. De ahí que venga conceptos como la responsabilidad social, que tiene que ver que una empresa, por ejemplo, o una persona, un profesional, tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Yo, desde el actuar ético, soy un profesional, obviamente tengo que ser profesional, pero también tengo que ser responsable con la sociedad y responsable también con mi familia inclusive, porque es parte de ello. Yo no puedo ser, por ejemplo, un buen profesional, pero ser mala persona en mi casa. No, no es lógico. Ni puedo ser, ¿cómo se llama?, una persona, por ejemplo, un buen profesional, pero no querer aportar a la sociedad. O sea, yo, por ejemplo, y se da mucho en ciertas profesiones, por ejemplo, no sé, en medicina, médicos que rechazan en este caso su responsabilidad social y se destinan solamente a trabajar en el ámbito privado, y las personas que no tienen acceso a pagar sus honorarios o sus servicios, bueno, mala suerte. Ahí hay una carencia de responsabilidad social y tiene que ver por qué, porque todos los médicos al momento de titularse realizan un juramento que inventó el médico griego Hipócrates, y que es el juramento hipocrático, en el cual ellos prometen, juran, en este caso, anteponer la vida de las personas, de los pacientes, por sobre
en este caso sus intereses personales, ya sea económicos, ya sea en este caso su ego personal, ya sea también los honores que pueda recibir. No, lo importante, pero frente a todo para un profesional de la salud siempre tiene que ser su relación con la sociedad, en este caso con la vida de las personas. Y obviamente el cuidado del medio ambiente que va de la mano también con la responsabilidad social que hoy en día se considera, por ejemplo, existe el concepto, la figura de responsabilidad social empresarial, donde las grandes empresas tienen que retribuir a la sociedad, ya sea por medio de una fundación, ya sea por medio de alguna corporación o alguna entidad sin fines de lucro que busque aportar a la sociedad. Por ejemplo, creando institutos, colegios, ¿cómo se llama? Etcétera. Diferentes formas de retribuir al medio, a mejorar el medio ambiente, a mejorar la sociedad. Esto es a grandes rasgos lo que vemos dentro de esta unidad. El contenido y obviamente el desarrollo sostenible que está un poco más abajo, pero que va en lo mismo que yo les decía con respecto al cuidado del medio ambiente. Ángela, ¿tiene alguna duda con respecto a todo de lo que hemos visto? Tiene que estar con el micrófono silenciado. Sí. Ahí. Sí, sí. No tengo dudas. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay que leer, entender y contestar. Pero ahora le queda más claro lo que es el trabajo y cómo se relaciona con todo esto. Sí, perfecto. Si usted se fija ahora, después de lo que hemos hablado, ver por qué unirnos a la defensa de la diversidad cultural es algo importante, por ejemplo. Claro. Que el trabajo es simplemente eso, ver su punto de vista después de estudiar esto, de leerlo, usted va a poder relacionar el concepto de ética con de globalización, que es lo que hicimos ahora tácitamente, en este caso sin decirlo, lo fuimos haciendo todo el rato. Sí, sí, yo incluso ya lo había leído un poco antes, había repasado algo antes de entrar a la clase, pero sí, me queda súper claro. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si sus compañeras o compañeros habrán dicho algo del horario, ¿no? Si quedó fijo o no, porque no se conectaron más personas. Creo que no sé cuántos estuvieron en la clase pasada, yo sé que yo no estuve. Y en el curso habló un chico que no podía estar porque estaba enfermo. Pero yo creo que va a ser el horario. O sea, el día lunes que no tenemos que ir al instituto, así que como propicio para esto. Perfecto. Entonces, bueno, queda el registro, aquí en la grabación, de que lo vamos a dejar entonces para los días lunes en este horario porque no tienen que ir al instituto, así que es el horario más adecuado para ustedes. Y no, simplemente darle las gracias a Ángela y a las compañeras y compañeros que van a ver después este video. Y espero que les vaya muy bien en el trabajo. Y como dije, ya la próxima semana nos volvemos a encontrar para ver el tema de la retroalimentación también de cómo les fue en este trabajo y prepararnos para la evaluación final de esta primera unidad. Ya, profe, gracias a usted por el tiempo. Bueno, muchas gracias a usted, Ángela. Cuídese, que esté muy bien y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.